Buenas noches, doctores. Doctor Sergio, buenas noches. Le doy el pase para dar inicio a la sesión de hoy. Bienvenido una vez más. Adelante, por favor. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a una sesión más de este importante evento académico. Un gusto, como siempre, poder saludarlos. En primer lugar, a quienes están conectados en esta sesión de clase, ¿de acuerdo? Saludarlos. Seguimos hoy con lo que hemos iniciado el día de ayer, hablándoles sobre algunos tópicos de las garantías constitucionales. Hoy vamos a buscar abordar ya la totalidad, por lo menos en lo que a nosotros respecta sobre las garantías constitucionales, ¿ya? Entonces, sobre ello vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, eh, el punto guarda mucha relación en establecer panoramas respecto a lo que naturalmente vienen a ser las garantías constitucionales dentro de lo que es nuestro marco del proceso, ¿no? O sea, ¿cómo se puede establecer una garantía constitucional o qué factores finalmente se tiene respecto a lo que son las garantías constitucionales? Lo vamos a ir analizando juntamente con ustedes, ¿de acuerdo? Y que lógicamente eh, va a guardar mucha relación pues con los aspectos que vamos a mencionar, ¿no? Entonces, recordamos un poco que el día de ayer hablábamos sobre una garantía constitucional que era precisamente la famosa figura del habeas corpus, ¿no? Entonces, si yo hablaba juntamente con ustedes del habeas corpus, es porque hacíamos mención, en primer lugar, a la existencia de una garantía constitucional. Entonces, las garantías constitucionales tenemos pues el habeas corpus, el habeas data, la acción de amparo y demás garantías constitucionales reconocidas, como ustedes ya saben, dentro de nuestro marco del proceso constitucional. O sea, existe un reconocimiento de característica constitucional. Vamos a recordar un poco lo que hablábamos sobre la existencia de un derecho fundamental. En realidad, el artículo 2 del código de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Política, nos habla, doctores, de una serie de derechos fundamentales. O sea, derechos fundamentales reconocidos en el marco ya del proceso. ¿De acuerdo? A ver, acá voy a intentar proyectarlos. Y dentro de ello, obviamente, se habla del habeas corpus. El habeas corpus es un derecho fundamental que ingresa cuando se advierte que en el marco procesal algún derecho sufre algún tipo de vulneración. Y estoy hablando básicamente del derecho a la libertad de tránsito, que no es otra cosa del que el derecho de poder, por ejemplo, desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios, ¿no? Porque todos gozamos en el marco del artículo 2 de la Constitución Política, toda persona, sin excepción, goza, estimado participante, de ese derecho, del derecho al libre tránsito, del derecho a poder desplazarnos por los lugares que consideramos necesarios, pero lógicamente respetando también los otros derechos inherentes al ser humano, ¿correcto? No obstante, el mismo artículo 2 de la Carta Magna o de la Constitución Política establece que ningún derecho fundamental es de naturaleza absoluta, sino todo lo contrario. Los derechos que nosotros encontramos dentro de nuestro herramienta jurídico son de naturaleza relativa. Y el derecho a la libertad es una de ellas, ¿no? Es un derecho bastante relativo porque existen otros derechos inherentes que también hay que cuidar, hay que cautelar, como el derecho a la vida, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, ¿no? Que también son otros derechos que tienen reconocimiento en el marco constitucional. De estos ya hablaremos más adelante. Lo que ahora vamos a hablar es un poco del derecho, lógicamente, doctores, a la libertad, ¿no? El derecho a la libertad o al libre tránsito tiene, pues, doctores, aspectos importantes que debemos hacer mención, ¿no? Y que guardan relación finalmente con esta figura que viene a ser el habeas corpus. Por ejemplo, acá tenemos, ¿sí? Habeas corpus. El habeas corpus, doctores, para empezar, vamos a ver acá, este es el habeas data.
Acá encontramos el habeas corpus, que forma parte precisamente de lo que vienen a ser los procesos constitucionales. Y tenemos un proceso constitucional relacionado al habeas corpus. Yo les decía que esta garantía constitucional ingresa como protección del derecho fundamental al libre tránsito, del derecho fundamental a poder desplazarnos, a poder dirigirnos, a poder caminar por los lugares que lógicamente nosotros queramos y consideramos necesario, y ese desplazamiento que vamos a realizar lo vamos a hacer sin ningún tipo de restricción, ¿correcto? ¿Esto qué significa? De que yo puedo ir por los lugares que considero necesario. Podríamos viajar, podríamos desplazarnos por los lugares que nosotros queramos. Pero ese mismo desplazamiento o el hecho de poder ir por los lugares que nosotros consideramos necesario no tiene una característica o categoría de naturaleza absoluta, ¿correcto? Porque si fuera absoluta, nosotros podríamos viajar a otros países sin la necesidad, por ejemplo, de una visa. Podríamos irnos a los Estados Unidos sin tener una visa y no existiría ningún problema porque lógicamente diríamos poseemos ese derecho fundamental a poder desplazarnos por los lugares que nosotros consideramos necesarios. Y si ustedes saben que no es así, ¿cierto? Porque para ir a los Estados Unidos necesitamos una visa. Lo mismo para poder desplazarnos en otros países de la misma manera. Y todo eso en el marco fundamental de que lógicamente no se tiene un derecho a la libertad de naturaleza absoluta, sino que todos los derechos que son reconocidos, por ejemplo, incluso en el marco del proceso constitucional, son de naturaleza relativa. Y la libertad es una de ellas, ¿correcto? Pero con esa libertad que igual se tiene, gozamos, por decir, de privilegios, porque podemos viajar, ¿no? Ya viene 30 de agosto, entonces podemos desplazarnos, podemos ir por los lugares que nosotros consideramos necesarios, no habría ningún tipo de problema, porque como les digo, gozamos de ese derecho de poder desplazarnos, de poder conducirnos, de poder ir a los lugares donde podemos estar, ¿no? Gozamos de ese derecho fundamental al desplazamiento, a irnos por los lugares que nosotros queramos. La situación cambia radicalmente cuando una persona que goza de ese derecho fundamental al libre tránsito tiene una serie de circunstancias que lo incluyen, por ejemplo, como una persona investigada. Entonces, una persona investigada, ya el enfoque que se le da a una persona que está siendo sometida a un proceso de investigación es diferente, ¿cierto? El enfoque que se le da a este tipo de personas es distinto. ¿Y por qué es diferente? Porque la persona investigada, si bien es cierto, tiene derechos que se encuentran establecidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal, pero también tiene ciertas obligaciones. O sea, no es solamente el que se encuentra en el artículo 71 del Código Procesal Penal y listo, sino que tiene otras obligaciones que tiene que cumplir. ¿No? O sea, no se supedita solamente en lo que se encuentra ahí. Entonces, sin embargo, por más que esta persona está siendo procesada, sobre ella sigue recaendo, lógicamente, el derecho fundamental, que es el derecho a la libertad. Por eso el Código Procesal Penal establece que una persona tiene que enfrentar el proceso o tiene que llevar el proceso estando libre. Y otra naturaleza bastante interesante también guarda relación en la creación, por ejemplo, de la cárcel. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿para quién fue creado la cárcel? Pregunta, ¿ya? Ustedes saben que tienen la participación a través del chat. ¿Para quién fue creado la cárcel? ¿Para una persona que es investigada o para una persona que es sentenciada, estimados participantes? ¿Para quién se crea la cárcel? ¿Para los sentenciados o para los procesados? Se crea lógicamente para una persona sentenciada, ¿no? Una persona, ¿quién es alguien sentenciado? Quien, para empezar, se ha sido sometido a un proceso de investigación y ha habido un debido proceso en el marco, por ejemplo, del proceso penal, ha tenido que pasar por la investigación preparatoria, etapa intermedia, lógicamente llegar al juicio oral y que el juez desarrollar actividad probatoria
y de esa actividad probatoria se determina el grado de responsabilidad de alguien cuando sobre el juez, por ejemplo, se genera certeza en la comisión de un hecho delictivo, entonces la sentencia que se emite es una sentencia de naturaleza condenatoria, se condena a una persona. Si existe una condena, entonces pregunta, ¿qué derecho se le restringe a una persona condenada a prisión, a un sentenciado? ¿Cuál es el derecho, doctores, que se restringe de una persona sentenciada? ¿Todos sus derechos? ¿Todos los derechos se restringe o existe un derecho en particular que sí se va a restringir? A ver, lógicamente, el derecho que sí se restringe es el derecho al libre tránsito, el derecho a poder caminar, ir por los lugares que considera necesario, por los lugares que considere idóneo. Ese es el derecho. Claro, su derecho a la libertad es el único derecho que es restringido, momentáneamente dependiendo del tipo de delito que ha cometido. Por eso es que en el caso del Código Penal, ¿no? Del Código Penal uno encuentra una serie de delitos en la parte especial y donde señala, por ejemplo, lo siguiente en la parte especial, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, en el caso del delito de tráfico de influencias, estimado participante, bueno, será una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6 años. Incluso la pena es, los delitos de corrupción, por eso te criticaban, ya, es solamente como comentario. Los delitos de corrupción que tanto daño le hacen a la sociedad tienen penas en realidad de autores irrisorias. O sea, ahí hay que buscar un cambio. Existen sí ciertos delitos, como tal vez el caso del peculado, donde, bueno, incluso tendremos una pena en las cuestiones agravantes, por ejemplo, que podría ser no menor de 8 ni mayor de 15 años. O sea, pena menor 8, pena mayor 15 años. Esa es la escala, ¿no? 8 y 15. ¿Qué va a suceder en esta pena? 8 y 15. El único derecho fundamental que se le restringe es el derecho a la libertad, es el derecho al libre tránsito, es el derecho que tiene la persona para poder constituirse, para poder ir por los lugares que considera necesario. Ese es el único derecho de reconocimiento constitucional que se le va a restringir y se entiende que todos sus derechos o los otros derechos, por lo menos ahí existentes, siguen latentes, ¿correcto? Sus otros derechos siguen en pie. Esos derechos que siguen en pie, esos derechos que están latentes, son derechos que no se restringen. Entonces, por eso es que luego cuando vamos nuevamente a recordar algunas cuestiones tipológicas de lo que viene a ser el habeas corpus, hablamos del habeas corpus correctivo. Y el habeas corpus correctivo ingresa cuando, si a pesar que la persona ya se haya restringido su derecho fundamental a la libertad, pero fíjense ustedes que está siendo sometido a tratos inhumanos, que las condiciones en las que vive esta persona son carentes, que la alimentación que está recibiendo no es la adecuada. Entonces ahí existe lógicamente un problema que colinda directamente con otro de los objetivos, por ejemplo, que propiamente tiene la pena, ¿no? Que es la reinserción social. Porque ¿cómo puedes esperar una reinserción social si las condiciones en las que vive el sentenciado son condiciones paupérrimas? Entonces, una condición paupérrima como tal, ¿cómo es que puedes exigir de que finalmente se resocialice? Termina siendo ilógico, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, seguíamos con el habeas corpus, ¿no? Y mencionábamos entonces en ese sentido, el derecho a la libertad es un derecho de naturaleza relativa, no es de naturaleza absoluta. Pero las otras limitaciones son normales, son parte de la convivencia, porque obviamente si vas a ir a los Estados Unidos necesitas visa. Si no tienes visa, no vas a poder ir, ¿no? Pero también va a existir, doctores, otro tipo de restricciones que guardan mucha relación, y eso yo les voy comentando a ustedes, porque van a existir otro tipo de restricciones que son normales, que en todo caso no existe ningún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, no vas a ir a una fiesta en la cual lógicamente no te invitan, o no vas a asistir a una reunión donde lógicamente no te hacen parte de la reunión. Es ilógico poder concurrir si obviamente
no existe invitación alguna, ¿no? Entonces ahí como que vamos teniendo ciertos frenos o ciertas circunstancias en donde naturalmente no puedes concurrir a un lugar si he dicho que no lo hagas. Entonces, va existiendo límites, por supuesto, vamos encontrando límites en ese caso. Sigamos. El derecho a la libertad, si bien es cierto, nos establece que solamente se puede restringir a través de una sentencia. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cuáles son las otras circunstancias o situaciones donde se puede restringir el derecho al libre tránsito? A ver, ¿cuáles son las otras circunstancias, estimados participantes? Ustedes están aquí en la clase, se les pide participación, obviamente, no debe ser solamente veedores, eso es una regla básica, no solamente se escucha, se entiende que somos profesionales en el ámbito jurídico y conocen también las leyes, se supone, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces aquí. Miren, ¿qué otros derechos se restringen sin la necesidad, o obviamente el derecho a la libertad, pero en qué otras circunstancias se restringe ese derecho fundamental a la libertad? ¿Cuáles son las otras circunstancias, doctores, de restricción del derecho fundamental al libre tránsito, a desplazarse por los lugares que uno considera necesario, a caminar, etcétera? ¿En qué situaciones? A ver, vamos, ¿qué situaciones restringen esos derechos? ¿Mm? A ver, 30 segundos para anotar en qué circunstancias se restringe ese derecho que les acabo de mencionar. ¿Qué circunstancias? En la detención, si una persona está indocumentada, no tiene documento nacional de identidad o sencillamente no se quiere identificar, se le puede restringir momentáneamente su derecho fundamental en la persona que no está documentada, no porta documento nacional de identidad, que no tiene DNI. ¿Se podría o no? Sí, ¿verdad? ¿Y por qué se va a poder? Porque lógicamente, doctores, va a existir en ese caso en concreto eh, la figura de lo que es la retención. Entonces a unas personas se lo lleva como retenido para finalidades de identificación. Entonces, la persona no tiene documento nacional de identidad, hay que revisar en el sistema, ¿no? Entonces se restringe momentáneamente su derecho fundamental al libre tránsito. Ahora, ¿cuánto tiempo una persona estará como retenida, no detenida? ¿Cuánto es el tiempo en el cual una persona puede estar como retenido? No tiene que exceder de cuántas horas, no va a exceder no debe en todo caso exceder, doctores, de 4 horas. La persona se encuentra como retenida, básicamente por temas relacionados, doctores, a lo que viene a ser identificación, ¿no? O sea, por temas, claro, por temas de identificación, doctores, la persona lógicamente, se le va a tener ahí, ¿no? En su condición de retenido por temas de identificación. Una vez que se le identifique, lógicamente recobra su libertad que primigeniamente tenía y puede hacer con ella lo que considere necesario, pero por supuesto que sí dentro de los parámetros también de la ley, dentro de los parámetros del debido proceso. Ya, entonces, una de ellas es la retención. Siguiente circunstancia en la cual se restringe también el derecho fundamental a la libertad que goza una persona. ¿En qué otra circunstancia, doctores, se le restringe su derecho fundamental a la libertad? A ver, ¿en qué otra circunstancia? Bueno, también saben ustedes que se va a restringir su derecho fundamental al libre tránsito en situaciones de... ¿Qué situaciones, doctores? En situaciones de flagrante delito, pues o sea, cuando finalmente terminan sorprendiendo a una persona en una situación, como lo establece, ¿no? Una situación de flagrante delito, lo que significa flagrare. Ustedes saben que el término flagrancia proviene de aquella denominación que significa flagrare, y cuando alguien dice que es flagrare, pues flagrare significa, doctores, arder o quemar. Ya, esto como cultura general. Si no sabías que era flagrare, ahora ya lo sabes, porque flagrare significa
arder o quemar, por eso se decía que se detiene a una persona de forma ostentosa o escandalosa cuando esta persona está cometiendo algún delito, ¿ya? ¿Quiénes detienen en una situación flagrante? Los miembros de la Policía Nacional del Perú, o llámese en este caso los efectivos policiales. Entonces, estos efectivos policiales o los miembros de la Policía Nacional del Perú pueden restringir, también se entiende aquí de una naturaleza momentánea, el derecho fundamental que goza una persona, que es el libre tránsito, el derecho a poder desplazarse por los lugares que considera necesario, de poder ir por aquí, por ir por allá, por ese otro lado, o sea, porque claro, goza ese derecho fundamental a poder desplazarse, pero se le va a restringir precisamente, doctores, porque ha sido detenido en una situación flagrante. Ya hace un momento les decía que flagrante, situación flagrante proviene de flagrare y flagrare significa arder o quemar. Por eso se establecía que se detiene a una persona de manera ostentosa o escandalosa cuando está cometiendo el hecho delictivo o hecho criminal. Eso significa flagrar, arder o quemar. Se le detiene a una persona con las manos en la masa, aunque algunos podrían establecer más en las manos, en las cuestiones de una flagrancia, por ejemplo, presunta, ¿no? Entonces ahí también se tiene la restricción del derecho fundamental de una persona en una detención preliminar judicial. ¿Cuándo más? Ya en vías en las cuales el proceso se encuentra a nivel, por ejemplo, de una formalización de investigación preparatoria, entonces la restricción de ese derecho fundamental a la libertad será a través ya de una medida de coerción bastante conocida, polemizada, hablada, como es la prisión preventiva. También restringe su derecho fundamental a la libertad de una persona, pero ya en vía de una formalización, doctores, ¿no? La vía naturalmente que es la de formalización de investigación preparatoria y ahí se va restringiendo su derecho fundamental a la libertad que se entiende que goza un individuo. Naturalmente luego pueden haber otras más restricciones, pero en todo caso lo que se le ha señalado hasta el momento son las que más se tienen en cuenta, ¿ya? Pero bueno, todas estas restricciones que en todo caso están al amparo de posible circunstancia, no nos olvidemos que requieren naturalmente, doctores, de una especial fundamentación, de una especial motivación. Es decir, no puede existir restricción por restricción. Todo marco de restricción tendría que darse dentro de los parámetros naturales de una adecuada fundamentación, de una adecuada motivación, dentro del respeto que tiene que existir al tiempo en el cual una persona tiene que estar, por ejemplo, como detenida. La siguiente pregunta es si necesitamos necesariamente, doctores, de algún tipo de sentencia o de medida de coerción para poder limitar el derecho fundamental al libre tránsito de una persona. O sea, ojo con lo que le pregunto, o sea, necesitamos todavía una sentencia o algún tipo de medida de coerción para poder restringir momentáneamente el derecho fundamental de un individuo, que es el derecho fundamental, por ejemplo, al libre desplazamiento, o existe otra circunstancia o otra situación que también podría evidenciar la restricción del derecho fundamental a la libertad sin la necesidad una, por ejemplo, sea sentenciada, ¿no? O sea, no es necesario que sea sentenciada y también podría, digamos, restringirse su derecho fundamental a la libertad. Y este es un tema que vamos a recordar, porque ustedes se recuerdan, y yo estoy seguro que sí, pero ¿no es acaso que se recuerdan, estimados participantes, lo que fue en su momento la pandemia? Estoy seguro que sí se recuerdan la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Se recuerdan? En la pandemia, pues las personas no podían salir. ¿Se recuerden el famoso toque de queda? Entonces uno se quedaba en su casa, no podías salir, no podías desplazarte, no podías ir a este lugar, a este otro lugar, etcétera. Te quedabas literalmente en tu casa. Ahora, ¿habías cometido un delito?
¿Habías cometido algo para que finalmente no puedas salir de tu hogar? ¿O había una circunstancia en la cual impedía que la persona podría desplazarse? No habías cometido ningún delito. Entonces, si no habías cometido ningún delito, ¿por qué no podías desplazarte normalmente por los lugares que considerabas necesarios? ¿Por qué? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia, lógicamente, de la propagación de lo que en su momento fue el COVID-19. Entonces, con el COVID-19, ustedes saben que las personas se contagiaban muy rápido. Entonces, la enfermedad se iba propagando, ¿no? De una manera realmente sorprendente. Se propagaba la enfermedad. En este caso, de una manera muy rápida. Se iba contagiando, ¿no? Entonces, el contagio era múltiple. Personas terminaban así, con mucho contagio y mucha situación de esa naturaleza. Entonces, ante esa circunstancia, algo naturalmente se tenía que hacer, ¿no? Entonces, el estado de emergencia te restringía de tu derecho fundamental a la libertad sin necesidad que lógicamente habías cometido un delito. Pero ¿resultaba siendo esto necesario? Por supuesto que sí, porque tenía que cautelarse, cuidarse, protegerse los otros derechos de naturaleza colectiva, ¿ya? De naturaleza colectiva, que en este caso venía a ser la salud pública, ¿ok? Muy bien, sigamos. ¿Qué significa habeas corpus? A ver, ideas. ¿Qué significa habeas corpus? Hablamos de habeas corpus, por supuesto que sí, pero habría que ver el significado. ¿Ya? ¿Qué significa habeas corpus? Habeas corpus significa traedme el cuerpo. O sea, si no lo sabían, ahora lo saben. Habeas corpus es traerme al cuerpo y viene de la figura legal que ya se estableció en la época de Solón. ¿Ya? El artículo 200, inciso 1 de la Constitución Política nos habla de la procedencia de esta garantía constitucional que es el habeas corpus. Y nos dice que el habeas corpus va a proceder ante un hecho, la realización, materialización de algo, va relacionado con el hecho, pero también nos habla de una omisión. El hecho y la realización, la acción, es el movimiento, ese es hecho, pero la omisión viene a ser el dejar de realizar algo que se encuentra establecido en la norma. Por eso es que el hecho de realización de la conducta y la omisión es dejar de hacer algo establecido en la ley, establecido en la norma, ¿no? Entonces nos dice, por hecho omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenaza algún derecho conexo, ¿ya? García Belaúnde le preguntan para que él conceptualice también qué entiende en todo caso por habeas corpus. Y García Belaúnde, cuando le preguntan sobre el habeas corpus, dice, es una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público. Eso es lo que hace referencia. Una acción en garantía a la libertad personal frente al poder público. Frente al poder público. Entonces, la acción de garantía de la libertad frente al poder público. Ahí se tiene lógicamente una colisión. Las medidas de coerción en el marco, por ejemplo, de un aparato procesal, las medidas de coerción, doctores, si bien es cierto, ustedes saben, para quienes les gusta pues el marco del derecho procesal penal, cuando se habla de una medida de coerción, es un rezago de lo que fue el Código de 1940, ¿se recuerdan? Y es que el Código de 1940 nos hace mención de lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, ojo con esto, la utilización de medidas que van a colindar con el derecho fundamental al libre tránsito que goza una persona, con el derecho fundamental a desplazarse por los lugares que considera necesario. Pero que estas son, valgan verdades, necesarias. ¿Y por qué van a ser necesarias, doctores? Porque se tiene que asegurar fines del proceso. Los fines del proceso es que cuando alguien investiga, no debe existir la famosa obstaculización procesal. Es decir, que toda conducta, todo comportamiento se tiene que dar dentro de los parámetros de la norma, dentro de los parámetros de la ley. Uno no se debe comportar como considera, ¿no? Como le venga
y le plazca realizarlo, sino que el comportamiento tiene que estar dentro del respeto a quienes lo están investigando y lógicamente dentro de los parámetros de la norma y dentro de los parámetros establecidos en la ley. Entonces, cuando la persona busca obstaculizar a través de ocultar medios probatorios, modificarlos, destruirlos, influir para que algunos testigos no declaren en su contra, ¿no? Entonces vamos advirtiendo una conducta procesal. Punto número dos, cuando se advierte, por ejemplo, que la persona quiere fugarse, no quiere enfrentar. Entonces, si la persona le diera pues, esa potestad de poder fugarse, para empezar, nunca más regresa, se va. Nunca regresa, doctores. La persona se va, desaparece, no sabemos de él absolutamente nada. Y es una situación preocupante, por supuesto que sí, porque imagínense ustedes que una persona termine fugándose, termina yéndose a otro lugar. Entonces se quiere fugar, se quiere ir, ¿y cómo enfrentas un proceso estando la persona en otro sitio? ¿Lo dejamos así nada más? No. O sea, la persona tiene que estar presente, porque en todo caso, ¿a quién vas a aplicar la pena? ¿Al hombre invisible, al abogado o al recuerdo de la persona que fue sometida al proceso? Obviamente que no. Tendrías que haber aplicado a la norma a la persona cuando éste estaba aquí, cuando estaba presente, valga la redundancia, pero ahora si ya jugó, entonces no existe, pues doctor, es una aplicación en todo caso como tendría que darse dentro de los parámetros, ¿ya? Entonces, sí va a existir, como si bien es cierto, García Belaúnde dice, pues define el habeas corpus como una acción en garantía de la libertad personal frente al poder público, pero es un poder público que resulta siendo necesario también. Un poder público que va a ingresar cuando existe la necesidad de asegurar el proceso, para que no lo obstaculicen o para que la persona que esté siendo sometida al proceso de investigación no fugue. ¿Ya? Siguiente. Bueno, vamos a ver. Eh, Características del habeas corpus. Una primera característica es urgencia. ¿Ya? O sea, hablamos del habeas corpus y una primera característica es urgente. ¿Por qué? Es de carácter urgente porque lo que exige al juez es darle preferencia. La acción se puede presentar incluso de manera verbal ante el magistrado. Lo que técnicamente nos quiere manifestar aquí es que no puede existir sometimiento al derecho fundamental a la libertad de un individuo, a la libertad de una persona. O sea, esa libertad lo gozamos todos. De hecho, muchos que tienen esa libertad pueden estar conectados a través de redes sociales, pueden escuchar la clase, pueden hacer lo que desean, porque gozan precisamente, doctores, de esa libertad. Y esa libertad es innata, esa libertad tiene reconocimiento. Pero si se restringe de manera, fíjense ustedes, abrumadora, ahí tenemos un problema, pues, porque si va a existir una restricción de esta magnitud, entonces está existiendo la vulneración de una garantía constitucional que es el derecho a la libertad. O incluso, por ende, la otra característica del habeas corpus es atenderlo en los días feriados, ¿ya? Días feriados. Muy bien, siguiente. Eh, Vamos a ver acá los tipos de habeas corpus, pero antes de hablar de los tipos de habeas corpus, yo les quiero preguntar si ustedes sabían muy bien que existe tipología del habeas corpus. ¿Existen tipos de habeas corpus? Sí, ¿verdad? Ya, entonces, ¿cuáles son los tipos de habeas corpus? A ver, les voy a dejar un minuto, doctores. ¿Cuáles son los tipos de habeas corpus? Tipos de habeas corpus. A ver, vamos. Un minuto para que me digan todos los tipos de habeas corpus que conozcan. Redacten los tipos de habeas corpus que conozcan. Vamos.
Ok, ya, tipos de habeas corpus. O sea, vamos a mencionar la tipología de habeas corpus, ¿ya? Retroactivo, correctivo, ya. Tenemos, por ejemplo, el famoso habeas corpus. eh, el habeas corpus correctivo es un primer tipo de habeas corpus, así se denomina, habeas corpus correctivo. ¿Qué más? El habeas corpus preventivo. ¿Qué otro tipo de habeas corpus? Traslativo, innovativo, ya, instructivo, por mencionar solamente algunas. Ahora, yo aquí en el libro, yo tengo otros tipos de habeas corpus más, ¿no? Porque voy a encontrar, por ejemplo, el famoso habeas corpus restringido, el habeas corpus reparador, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus preventivo, el traslativo, el instructivo, por mencionar algunos tipos de habeas corpus, porque tengo el habeas corpus innovativo también, ¿ya? Muy bien. Y el habeas corpus conexo y el habeas corpus excepcional. Eh, si bien es cierto, todos son habeas corpus que ingresan precisamente cuando se pone en peligro o se lesiona un derecho fundamental, que es el derecho al libre tránsito, pero también vamos a ver otras circunstancias en las cuales finalmente vamos a tener que presentar ya en estas cuestiones de habeas corpus. Por ejemplo, vamos a ver acá, miren, empecemos mencionando el famoso habeas corpus. En este caso, a ver, vamos acá. ¿Cuál es el primero que tengo? El habeas corpus. No. A ver, vamos acá. Ya, el habeas corpus correctivo. A ver, un poquito vamos a conversar o vamos a señalar cómo es el habeas corpus correctivo, ¿ya? Si tienen alguna idea, ustedes en el chat podrían estar señalando qué entienden o bajo la perspectiva que ustedes tienen, que vendrá a ser un habeas corpus correctivo. Vamos a ver acá. El derecho del detenido recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena. Este habeas corpus opera cuando se producen actos ilegales o arbitrarios provenientes de autoridades judiciales contra personas procesadas que han sufrido la detención, llámese detención preliminar o prisión preventiva, una persona que viene cumpliendo una condena o una pena. ¿Ya? Muy bien, entonces nos dice, así procede la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, de integridad física, psicológica o el derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentren bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento público o privado. Vamos a explicarles un poco esta situación. Miren, eh, si una persona es sentenciada, pregunta, ¿qué derecho fundamental se restringe en una persona sentenciada? Vamos. En una persona sentenciada, pregunta, ¿qué derecho fundamental se va a restringir? ¿Todos sus derechos? No, ¿verdad? Sino que el único derecho que se restringe es el derecho fundamental a la libertad. Qué derecho se restringe, doctores? ¿Todos sus derechos? No. El único que se restringe es el derecho fundamental a la libertad de tránsito, ¿no? El derecho de poder desplazarse, caminar, viajar, irse de shopping, irse de vacaciones, irse de turismo. O sea, ese es el único derecho fundamental que se restringe, dependiendo lógicamente de la pena por la comisión del delito que haya realizado. Pero sus otros derechos, como el derecho a la vida, se perdió. El derecho a la integridad física, integridad psicológica, su derecho a la protesta o incluso su derecho a la educación, el derecho a la salud. Estos otros derechos fundamentales que les estoy haciendo mención, ¿se restringió también o no? No, ¿verdad? Estos derechos siguen estando latentes, siguen estando presentes. Y como lógicamente estos derechos ahí existentes se tienen que respetar, ¿no? Y alguien me dice, y el derecho a votar, el derecho de elegir, claro, ahí es una situación que lógicamente hay que establecer.
porque naturalmente lo que nos establece la norma es que el único derecho que se va a restringir es el derecho al libre tránsito. Se entiende que sus demás derechos fundamentales están presentes, están latentes, ahí tenemos sus demás derechos fundamentales, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona igual, por más que ese derecho fundamental al libre tránsito, que se ha restringido, pero las condiciones de salubridad en la que vive son paupérrimas, ¿no? La comida es malísima, no existe una buena finalidad de la reeducación del penado y su libertad. Entonces, o las condiciones en las cuales está viviendo el preso preventivo o el sentenciado son condiciones, por ejemplo, inhumanas. ¿Qué va a suceder en ese caso? ¿Se permitirá que las condiciones en las que vive la persona sean de esta manera? No, ¿verdad? Porque lo que va a suceder es que en estos casos, a la que van a tener que recurrir, es lógicamente a una forma de habeas corpus. ¿Y cuál vendrá a ser el habeas corpus a la cual van a tener que recurrir? Es lógicamente, doctores, el habeas corpus que estamos señalando. ¿Y cuál es el habeas corpus que estamos mencionando? El habeas corpus. ¿Qué tipo de habeas corpus, doctores? El habeas corpus el habeas corpus correctivo. ¿Ya? Muy bien. Ya, el habeas corpus correctivo. ¿Por qué? Porque en el habeas corpus correctivo no se va a cuestionar del por qué se ha restringido su derecho fundamental a la libertad. Eso no ingresa en tema de cuestionamiento. Lo que se está cuestionando es las condiciones en las cuales está viviendo el penado de su libertad. Entonces se dice, no, pero mira, está bien todo lo que tú quieras, pero no puede vivir pues en estas condiciones infrahumanas, no puede vivir de esta manera. Entonces, cuando se advierte esas situaciones de vida en la cual está pasando esta persona, entonces lógicamente ingresa el habeas corpus correctivo, ¿ya? Ingresa el habeas corpus correctivo, cuando sus otros derechos fundamentales, sus otros derechos latentes, sus otros derechos relacionados fundamentales, ahí se encuentran latentes, ¿ya? Muy bien. No, lo mismo va a suceder con los presos preventivos y también con los que están purgando condena como sentenciados. Porque, amén, incluso, porque miren, o sea, un preso preventivo, a ver, recordemos en el marco de temporalidad. ¿Cuánto tiempo una persona suele estar como preso preventivo? Por ejemplo, en el caso de una medida de coerción personal, llámese la prisión preventiva. ¿Cuánto es el tiempo en la cual una persona estará como preso preventivo? 18 meses, podría ser 9 meses o 36 meses. Si contamos a ello la prolongación, ¿cuánto tendremos? 9 meses, ¿cuánto tiempo más de 9 meses? 9 meses más 18 meses, en un caso simple. Si tenemos 18, los 18 meses se puede prolongar. La prolongación no es otra cosa que ampliar. Entonces, de 18 meses lo puedes ampliar a 18 meses más y tienes un total de 36 meses. Y 36 meses lo puedes ampliar por cuánto tiempo? 12 meses más, ¿no? Entonces, 36, 12 meses más, tienes 48 meses en total. Entonces, ese es el marco de tiempo en el cual uno puede estar como preso preventivo y las condiciones en las que ésta tiene que estar son condiciones lógicamente adecuadas dentro del contexto de la dignidad como persona, artículo 1 del marco constitucional y de sus otros derechos fundamentales reconocidos también en ese sentido, ¿ya? Entonces, doctores, todos esos derechos resultan siendo pues inherentes a la persona y que se tienen que respetar, ¿ok? Eso va quedando claro. En el caso del sentenciado, de la misma manera. Obviamente el sentenciado vamos a ver dependiendo del delito que ha cometido, porque podría ser una pena no menor de 8 o no menor de 15 ni mayor de 25, cualquiera fuera la pena, pero igual se tienen que respetar sus otros derechos fundamentales. Ahora, alguien decía, ¿y qué pasa si es sentenciado a cadena perpetua? Yo les pregunto, porque ¿qué es lo que pasa con alguien que es sentenciado a cadena perpetua? Pregunta, ¿de qué forma una persona sentenciada a cadena perpetua podría salir?
¿Quién me dice? A ver, si, a quién señala lógicamente esto, 20 de calificación. ¿Quién me dice de qué manera una persona que ha sido... no, hay otra forma, porque por más cadena perpetua, es cadena perpetua. En los aspectos de cadena perpetua la persona no va a salir. Entonces, no es que muchos confunden que los 35 años es cadena perpetua. No. Lo que pasa es que, es que nuestro código penal es muy imperfecto. Quienes han leído el código, lo han analizado, saben que nuestro código penal es muy imperfecto. O sea, cuando te das cuenta de errores, garrafales incluso en algunos casos también. Entonces, lo que te dice ahí es lo siguiente, ¿ah? Pena menor 2 días, que una persona puede estar en la cárcel 2 días y pena mayor 35 años. Pero el ordenamiento jurídico te establece cadena perpetua. Entonces, ¿cuándo es la única forma en la cual una persona podría salir si está con cadena perpetua? Me parece que alguien ya lo estaría manifestando. A ver, ¿cuándo? Ajá, claro. En el caso del indulto, hola, si no es indulto, ¿qué podría ser? Si no es indulto, ¿qué podría ser? Ya, puede ser el contexto de la revisión, como alguien lo señala, pero tú tienes el indulto o tienes la famosa amnistía, cualquiera de los dos. En indulto o amnistía, la persona puede salir, ¿no? Si lo considera necesario, si desea, si quiere, puede salir del establecimiento carcelario en esos casos, ¿ya? En los otros, bueno, tienes los famosos beneficios penitenciarios extramuros, por ejemplo, de la liberación condicional o la libertad condicional. Muerte del condenado, obviamente que va a salir, ¿ya? Bueno, entonces, cualquiera sea estas circunstancias que estamos comentando, las condiciones en las que tiene que vivir el preso preventivo deben ser adecuadas. Las condiciones en las que tiene que vivir el preso preventivo deben ser las que realmente tendrían que ser, respetándose sus otros derechos fundamentales también que reconoce la Constitución política, ¿ya? Debe reconocerse, lo reconoce la condición, la Constitución política y se tienen que respetar esos derechos también ahí existentes, ¿ok? No se puede hacer escarmio, no se puede pisotear sus otros derechos ahí reconocidos, se tiene que respetar sus otros derechos fundamentales también, ¿correcto, doctores? Vayamos acá. Bueno, luego tenemos eh, el habeas corpus traslativo. Habeas corpus, bueno, acá había habeas corpus restringido, ¿no? Vamos a ver. Ya mira, hay un habeas corpus restringido porque luego ingresaba el reparador, pero vamos en todo caso en base a lo que se encuentra ahí. Quería hablarle de ese tipo de habeas corpus. Hemos hablado entonces del habeas corpus traslativo, ¿ya? El habeas corpus innovativo. ¿Qué se entiende por el habeas corpus innovativo? Ya estamos hablando de otro tipo de habeas corpus, ¿ya? Hemos hablado del habeas corpus traslativo y ahora hacemos mención al habeas corpus innovativo. Es un tipo de habeas corpus que procede contra la amenaza de la libertad individual de haberse producido una violación de este derecho y al haber cesado la misma o convertirse en irreparable. De esta manera, con este habeas corpus se busca que dicho acto lesivo no se vuelva a producir, nos dice. En palabras del TC, es decir, el Tribunal Constitucional, procede, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del accionante. El habeas corpus suele configurarse en aquellos casos cuando la autoridad policial detiene a una persona arbitrariamente, sin que exista de por medio un mandato judicial escrito y motivado, ni tampoco hubiese sido capturado en una situación flagrante del delito. De este mismo modo se configura cuando una requisitoria sin que se cumpla con los requisitos formales. Ya, bueno. Este tipo de habeas corpus va dirigido, en todo caso, fundamentalmente, no, este es el habeas corpus innovativo. Hemos hablado hace un momento del habeas corpus traslativo, ¿ya?
hemos hablado del traslativo. No, no, no. A ver, claro, tienen razón. No, no, no. Acá tienen razón. Muy bien. A ver, hemos hablado del habeas corpus correctivo. ¿Ya? Y un error de la PPT. Muy bien, excelente. Hemos hablado del habeas corpus correctivo. ¿Ya? En el caso de los internos, cuando alguien habla de presos preventivos o de sentenciados, la tipología de habeas corpus, cuando se vulneran sus otros derechos fundamentales del preso preventivo o del sentenciado, nosotros tenemos que recurrir al habeas corpus correctivo. Ese es el tipo de habeas corpus, ¿ya? El habeas corpus correctivo. Así se señala, habeas corpus correctivo. Ahora, diferente la situación cuando hacemos mención del habeas corpus preventivo. Claro, algo irregular correctivo, pero algo regular que vulnere básicamente sus derechos fundamentales del preso preventivo o del sentenciado. Es el correctivo. En el caso del habeas corpus, ya en este caso preventivo, ingresa pues, al igual que el habeas corpus reparador está implícitamente reconocido como todos en la Constitución política. Ahora sostiene el Tribunal Constitucional que es requisito sine qua non de esta modalidad de los actos destinados a la privación de la libertad que se encuentran en proceso de ejecución. Por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. Se requiere que la amenaza sea conocida como verdadera, segura e inubitable, que se manifieste con actos o palabras que no dejan alguna duda de su ejecución o propósito e inminente y posible. Esto es que no se deje duda sobre su ejecución en un plazo inmediato y previsible. Bueno, un habeas corpus preventivo, ¿cómo podríamos señalar? Primero habría que ponerles en un caso para que en base a ello finalmente nosotros podríamos, eh, ya, por eso es que vamos a detallar ahorita la siguiente circunstancia o situación un poco para poder entender esta figura del habeas corpus preventivo, ¿no? Porque como su propio nombre lo señala, lo que se está buscando es evitar que se le restringe de su derecho fundamental al libre tránsito, de su derecho fundamental a poder desplazarse por los lugares que considera necesario, a caminar por aquí, por allá, etcétera. O sea, lo que se busca es evitar cualquier marco de detención. Ahora, existe pues una polémica, miren, que en todo caso lo vamos a discutir de la siguiente manera. Una persona es citada en sede del Ministerio Público, por ejemplo, para que rinda su manifestación. La persona es investigada, entonces la declaración es una declaración indagatoria. Sí sabemos, ¿no? Tenemos declaraciones testimoniales y se tienen declaraciones indagatorias. La indagatoria es cuando una persona está siendo procesada, está siendo investigada, entonces, lógicamente, el tipo de declaración es de naturaleza indagatoria. Entonces, se prueba fecha y hora para su declaración. La persona va a declarar, pero cuando acude a declarar, le dicen, está usted detenido. Hay una detención preliminar que girá en su contra y lo vamos a tener que detener. Entonces la persona dice, pero ¿por qué me van a detener si a mí me han programado mi declaración? ¿Cómo es que ahora ya me dicen, ya no es declaración y es detención? La interrogante ahí es, estrategia del Ministerio Público para que esta persona no sepa que se le va a detener y de esta manera evitar que fugue y obstaculice la averiguación de la verdad. O punto número dos, conducta en la cual tal vez se pueda advertir cierto abuso de poder. ¿Me entendieron? ¿O lo repito? Ustedes desean, lo repito, pero tendrán que confirmar. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hemos entendido? ¿Sería los dos? ¿Sería uno? ¿Qué opinan? Ahí ingresa pues la opinión, ¿ya? Y cuando yo digo opinión, no, obviamente ingresa al Ministerio Público, pues está el fiscal y están los efectivos policiales. Y los efectivos van a la sede del Ministerio Público para su declaración, aparece el fiscal y dice hay una orden de detención preliminar girada en tu contra. Si hay una detención preliminar girada en contra de una persona, es que obviamente previamente a ello existió un requerimiento al juzgado, lo ha declarado fundado y existió la resolución, te entrego la resolución, entonces queda usted detenido. Ahora, los efectivos policiales son los que ejecutan la detención en el sentido que lo van a enmarrocar, por ejemplo, ¿no?
Entonces, vamos a ver, ¿qué va a suceder ahí? Estrategia, abuso, ¿cuál es tu opinión? O los dos. Claro, eso, por ejemplo, es bastante discutido, ¿no? ¿Y por qué es bastante discutido? Para muchos es una situación estratégica, volviendo a la situación anterior que les he señalado, ¿no? Porque tal vez la persona se fugue o ya existen ciertas posibilidades de que esta persona se vaya a fugar, entonces para evitar precisamente que esto suceda, entonces lo que van a proceder es a detenerlo, para que esta persona ya no se fugue. Dice, no, hay que evitar que se fugue, entonces hay que proceder en el aspecto de su detención. O punto número dos, existen grandes probabilidades de que esta persona podría obstaculizar la averiguación de la verdad. Entonces dicen, bueno, hay que buscar evitar a ello, entonces hay que proceder lógicamente a detenerlo. Entonces, un primer planteamiento podría ser cuestión estratégica. Punto número dos, para muchos es un abuso porque, ¿cómo es posible si la persona está acudiendo en aras de la buena fe o de más situación con el pensamiento de que finalmente va a tomar su declaración, pero lo terminan deteniendo, entonces para muchos es una extralimitación. Eh, yo creo que depende cómo finalmente lo vas argumentando o la posición que vas teniendo, considero que ambos son válidas. ¿Ya? Ambos son válidos, o sea, ambas posturas podrían ser válidas. Y eso que estamos hablando del artículo 2 de la Constitución Política. Y cuando hablamos de la dignidad, porque ¿qué es la dignidad? La Constitución Política establece el trato digno de una persona. ¿Ah? Las cuestiones de dignidad son inherentes al trato de ser humano. Entonces, una persona se le tiene que respetar la dignidad, así ésta esté siendo procesada, sentenciada y demás. Porque caso contrario sería someterlo a un tratamiento, pues, contrario a norma, contrario a ley, y tratarlo de la peor manera. Y se entiende que eso por lo menos no es la naturaleza, ¿no? Sino que hay que darle un trato justo, un trato acorde, un trato dentro de los parámetros de la ley, dentro de los parámetros de la norma. No nos podemos extralimitar, ¿correcto? Sino que todo accionar tiene que estar dentro del contexto de la norma, dentro del parámetro de la ley. Uno no se puede extralimitar. Y hay que respetar la dignidad de ser humano, la dignidad de persona, ¿correcto? Eso creo que nosotros lo sabemos. Pero ahora te voy a comentar lo siguiente. ¿Y qué pasa? A ver, un poquito hablando de ese contexto de la dignidad como persona. Eh, en el caso de las figuras del allanamiento con detención, o sea, el paquete 3 por uno, ¿no? De cerraje, allanamiento y detención, o de cerraje, detención y allanamiento. Ustedes saben que ingresa de esa manera, ¿no? Sí, seguramente ustedes lo han escuchado. Hablamos del deserraje, hablamos de la detención y luego ingresa el allanamiento, punto número 3. Pero vayamos acá en lo que les voy a comentar. Miren, ¿qué sucede acá? Vayamos con esto. ¿A qué hora, por lo general, suelen llevarse a cabo las diligencias de allanamiento? A ver, ¿quién me dice a qué hora, por lo general, la hora, pues la hora, a qué hora, por lo general, suele llevarse a cabo una diligencia de allanamiento? Por lo general. Ya, pero ¿a qué hora de la madrugada? Ponme una hora aproximada. Una hora aproximada. ¿A qué hora suelen llevarse a cabo la diligencia de allanamiento? ¿Mm? Las 4, 2. Han participado mejor, ¿no? De 4 a 5, de 3 a 4, de 4 a 6. O sea, ¿cuál es el aproximado de la diligencia de allanamiento que se pueda dar? Ahora, el común denominador de las personas, a excepción que sea viernes, a excepción que sea un sábado, tal vez, pero el común denominador de las personas, ¿qué es lo que está haciendo a las 3 de la mañana o a las 4 de de la madrugada? Pues no, a las 3 de la madrugada o a las 4 de la madrugada, el común denominador de las personas, ¿qué suele hacer? ¿Mm? Suele estar en los brazos de Morfeo, ¿no? Suele estar durmiendo en ese horario.
Eso es un fin de semana tal vez. Entonces, cuando una persona duerme, duerme en pijama, ¿no? Se entiende. No es que llegas del trabajo con tu terno y te metes en la cama y te quedas dormido con todo y terno, ¿no? O con la ropa de calle. Se entiende que tienes tu pijama, te pones tu pijama y bueno, ya en fin de lo que las personas quieren hacer, porque algunos se ponen cremas en la cara, en fin, ¿no? El cuidado personal y hacen muchas cosas de lo que sea. Pero aquí ingresa el punto. Si una persona está en pijama, eh, se le tendría, y la persona que está en pijama o la forma en la que está durmiendo, ¿no? Porque es parte de su privacidad, peticiona al fiscal y le dice, oiga, déjame cambiarme, no quiero estar de esta manera en esta detención. Deberían darle la oportunidad para que quien se encuentre en pijama se cambie, se sienta un poco más cómodo y resiente esta manera cómoda, poder llevarlo, por ejemplo, al establecimiento penitenciario. ¿O es que no interesa esa situación y así se encuentra en pijama, hay que llevarlo en pijama? ¿Mm? O sea, ¿hay que llevarlo en pijama o hay que darle tiempo para que se pueda cambiar? Ustedes, esperemos que nunca sucede, pero si ustedes están con su pijama, ¿quisieran ir con pijama a la cárcel o quisieran cambiarse y ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Con algo más cómodo. Eh, si no lo hacen, ¿qué opinan? ¿Por qué no lo harán? ¿Por qué no realizarán ello? ¿Por qué no dicen, deberían hacerlo? ¿Y por qué no? ¿Por qué creen ustedes que no lo hacen? Por varios factores. Tal vez en milésima de segundo podría suceder un acontecimiento que lógicamente sea de lamentar, ¿no? Uno dice, pero le has dado una milésima de segundo, le has dado un tiempito y mira lo que ha sucedido. Puede escaparse o puede atentar contra él o no. Claro, entonces, lógicamente consideramos que por una situación estratégica no debería, pues no, o sea, no podría en este caso, permitirse, por ejemplo, que se cambie, sino que la acción tendría que ser de manera inmediata, ¿cierto? Pero digamos que hasta ahí, dentro de los parámetros de algo regular, no hay mucho problema, todo bien, etcétera. Pero, ¿qué va a suceder si la persona le empiezan a tomar fotografías? Por ejemplo, ¿no? Lo toma amigo personal de la fiscalía y lo toma amigo personal de los efectivos policiales en su misma casa. Toman la fotografía y lo difunden. Y repito, si es un personaje público, entonces a través de WhatsApp sale pues toda la información, ¿no? Se comparte, redes sociales lo viralizan. Y la persona sale con su pijama de Topollillo, de Bob Esponja, lo que fuera el dibujito, pero sale ahí bien a la pijama. Y es sometido a burlas, es sometido a carcajadas, porque a veces lo malo del peruano es que le gusta el mal de los demás, ¿no? O sea, no le gusta más, a diferencia de otros países, tal vez incluso en el deporte y además, que te gusta o te genera admiración que una persona logre cosas, ¿no? Pero como que al peruano no, es lo contrario, ¿no? Entonces, si está caído, haces más que la sonoridad o solidaridad, lo que haces es más bien una burla de esa circunstancia, ¿no? Te burlas. Entonces, a ver, el tomarle la fotografía a una persona que se encuentra en pijamas y que se difunda, ¿será un atentado contra el honor de persona? ¿Será un atentado contra el honor de persona? Se considera, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que hay un atentado contra el honor de ser humano, contra el honor de persona, porque para empezar esas no son las condiciones en las cuales, claro, hay un sometimiento, hay una burla, ¿no? De parte de la sociedad. Entonces sí se habla de que esto podría conllevar a un atentado con el ser de un individuo, de una persona y demás, ¿cierto? O sea, porque claro, la forma en la que se va viendo, se va sosteniendo son condiciones de esa naturaleza. Pero bueno, entonces vamos advirtiendo esa situación.
Cuando alguien puede advertir ello, que una persona está siendo sometida a una investigación, esta podría presentar un famoso habeas corpus preventivo. Si dice, mira, ya hay antecedentes por parte del fiscal, hay antecedentes por parte del juez y demás, donde a todo lo que se requiere lo terminan declarando fundado, ¿no? O donde considera que, o esta persona sometida al proceso de investigación considera pues que obviamente las medidas de coerción que se disponen carecen de debida motivación, de debida fundamentación. Entonces, para evitar una posible detención hacia su persona, podría recurrir y lógicamente presentar la figura del habeas corpus preventivo, doctores, así se llama, habeas corpus preventivo. ¿Estamos? Esa es la tipología del habeas corpus preventivo. Sigamos. Eh, el habeas corpus traslativo. Bueno, acá en el caso del habeas corpus traslativo, voy a, en primer lugar, a dar lectura. Vamos a ver. En el caso del habeas corpus traslativo, es el tipo de habeas corpus que opera para proteger al ser juzgado dentro de un plazo razonable, como expresión de una manifestación implícita del debido proceso, con el fin de que el proceso no sufra dilaciones indebidas e innecesarias. Es decir, ya transcurrió el plazo, la detención o cuando estando dentro de dicho plazo, se ha rebasado el plazo estrictamente necesario, por lo que se constituye un acto arbitrario o ilegal. Bueno, para poder aplicar este famoso habeas corpus traslativo, ¿no? Y acá un poco más leo, porque luego el Tribunal Constitucional peruano, al referirse a este tipo de habeas corpus, dice lo siguiente: es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. Es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal, por ejemplo, de una persona detenida. Ya. Lo que va a suceder acá es que debemos tener en cuenta el marco del tiempo procesal. Y vamos a ver pues un poco una situación también a veces un tanto común en algo que nace a través del análisis de las famosas teorías de riesgo. Ustedes saben que las teorías de riesgo te habla de los famosos riesgos permitidos y los famosos riesgos no permitidos. ¿Se recuerdan la teoría de riesgo? Claro, en toda teoría de riesgo o en la teoría de riesgo te habla de aquellos riesgos cuya naturaleza te dice son riesgos permitidos y te habla de aquellos riesgos que serán considerados riesgos no permitidos. Riesgos permitidos son los riesgos tolerados, riesgos aceptados. Los riesgos no permitidos son los riesgos no tolerados, no aceptados, etcétera. O sea, se caracterizan este tipo de circunstancias o este tipo de situaciones, ¿ok? Cuando dos riesgos de naturaleza permitida se juntan, lo que van a dar pase es a lo que se conoce como un riesgo no permitido, un riesgo no tolerado, un riesgo no aceptado. Ejemplo, conducción en estado de ebriedad. Eh, pero ¿cómo determinas? Porque la conducción o la operación o la maniobra se puede determinar. O sea, cuando la persona conduce el vehículo, maniobra el vehículo, eso lo podemos ver, ¿ya? Pero la gran pregunta es algo que yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Cómo determina si la persona está ebria? ¿Cómo se logra determinar, estimado participante, que la persona está ebria? ¿Alguien podría decir cómo determina si alguien está ebrio? ¿O cómo se determina la ebriedad de alguien? A ver, les voy a dejar un poco ya. A ver, un minuto para que me digan cómo determinamos si una persona se encuentra ebria.
La prueba toxicológica es distinto, ¿no? En el caso de la prueba toxicológica, para ver más bien si la persona tiene algún tipo de sustancia psicotrópica, si tiene, por ejemplo, droga. En este tipo de pruebas ingresa la prueba toxicológica. Pero la pregunta es, ¿cómo tú pruebas o determinas que una persona se encuentra ebria o no se encuentra ebria? Que precisamente la conducta que en todo caso se reprime en el marco, por ejemplo, de la figura de conducción en estado de ebriedad y es a través del examen de dosaje etílico, ¿cierto? Se le toma la muestra y ahí vamos a ver los gramos de alcohol en la sangre. Existe una tabla de alcoholemia. Primer periodo, la tabla de alcoholemia tiene 5 periodos, ¿sí? La tabla de alcoholemia tiene 5 periodos. Primer periodo, la persona está sobria. Se entiende que se da cuenta de lo que está realizando, lo que está haciendo, porque se encuentra sobria la persona. Es consciente de lo que hace, es consciente de lo que realiza. Segundo periodo, ya está ebria, ya la situación cambia en la figura de ebriedad. El tercer periodo, ebriedad absoluta, se entiende que por lo menos en un contexto teórico la persona está que se cae de borracho, porque se encuentra en ebriedad absoluta. Y el quinto periodo te habla de una causa de un estado, ¿no? De inconsciencia. Entonces, en el caso del cuarto periodo, no habría reproche, por ejemplo, en el contexto del derecho penal, existiría reproche penal porque se encuentra en un estado de inconsciencia. Y el quinto periodo es un periodo a la cual ninguna persona podría llegar. ¿Y por qué ninguna persona podría llegar, estimados participantes, a dicho periodo? Porque ese periodo nos hace mención, ¿no? Ojo, el quinto periodo hace mención al cometílico. Entonces, el hombre promedio no podría sobrevivir con determinados grados de alcohol en la sangre. Te tendría que llevar a la muerte, ¿no? Pero toda esa tabla de alcoholemia siempre va dirigida en base a, como les digo, el famoso hombre promedio. Ahora, la gran interrogante es, ¿y quién es el hombre promedio? Se tiene pues esa discusión, ¿no? Para poder ver quién es el famoso hombre promedio. Si es en base a lo que diría o en base a lo que señala el hombre promedio. Pero bueno, mi pregunta es, para el examen, para que se le tome la muestra del examen de dosaje etílico, ¿la persona en qué condición va? ¿De detenido, de intervenido, de retenido? O sea, ¿cuál es la condicionante en la cual la persona va para los efectivos policiales lo llevan, ¿no? Para tomarle la muestra de sangre. ¿Cuál es la condición a la cual va la persona? ¿Detenido, retenido, intervenido? ¿Cómo va? Por ahí va mi pregunta, ¿ya? A ver, vamos. ¿En qué condición va esta persona? ¿Detenido, retenido, intervenido para el examen? Y aquí ingresa algo, doctores. ¿Por qué acelerar el hecho de decir detenido? Porque solamente para que una persona sea detenida tendría que ser cuando está cometiendo un delito, ¿no? Por eso es que el marco del Código Procesal Penal faculta que los efectivos policiales podrían detener a alguien, pero en una situación, por ejemplo, de flagrante delito. Lo que algunos dicen, no lo sorprenden con las famosas manos en la masa. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver, fíjense ustedes, algo bastante interesante que yo les voy a señalar y que guarda pues mucha relación de una u otra manera con lo que les estoy haciendo mención, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar acá, doctores? Ojo con lo que les digo, ¿ah? Miren, a ver, tendría que llevarse a cabo, doctores, el examen de alcoholemia. O sea, si tú ves en el examen de alcoholemia, es la única forma para poder determinar si lógicamente la persona se encuentra ebria o no se encuentra ebria. Solo con el examen de alcoholemia, por favor, porque si no hay examen de alcoholemia, es imposible poder determinar lo que yo les digo. No, no se puede, sencillamente. ¿Cómo puedes determinar? Pues así viéndole la cara y viendo y dice, no, esto tiene pinta de borrachín. Entonces creo que está ebrio. No es así.
tendríamos que determinarlo de otra forma, ¿no? Entonces la persona no va en condición de detenida, la persona va en condición de retenida. La retención nace para temas de identificación. Entonces, en un aspecto de temas de identificación, ojo con lo que les digo, ¿ah? Para temas de identificación es distinto la situación. Porque para temas de identificación, doctores, no hay ningún problema. La persona está indocumentada, no ha presentado su documento nacional de identidad, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo aquello, no quiere hacer lo otro, o sea, entonces da una sensación de que tal vez estaría metido en algo turbio. ¿Por qué no? O sea, por ejemplo, hay algo que yo nunca entiendo, o sea, los efectivos, o sea, ¿cuál es el afán? Es que a ambos puntos, ¿no? ¿Cuál es el afán de pelearte con el efectivo policial? El efectivo policial no necesita una resolución judicial. ¿Para qué? Para pedirte tu documento nacional de identidad, para cuestiones de prevención o cuando existe, por ejemplo, una circunstancia sospechosa que se presumiría la comisión de un delito. Entonces, obviamente, si tú estás rondando cerca de las 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no? La casa de una persona por aquí, por allá, mirando, etcétera, es una conducta sospechosa. Entonces, cuando hay una conducta sospechosa, lógicamente tienen todo el derecho de pedir tu documento nacional de identidad y tú tienes la obligación de tener que entregar. Ahora, es verdad que el trato también que hay que dar, ¿no? Para la petición del documento nacional de identidad tiene que ser con respeto. Si no, no te voy a decir, a ver, entrégame el documento nacional de identidad, ¿cómo es esto? O sin saludarte, a ver, tu documento, todo eso sí es una falta de respeto, pues. Pero si alguien se presenta, soy el suboficial tal, de primera, de segunda o de tercera, tu documento nacional de identidad, el que nada debe, nada teme, tendrías que dar tu documento nacional de identidad. Entonces, no te quieres identificar, tienen toda la potestad, la atribución, los efectivos policiales, de llevarte a la dependencia policial como retenido. Ahora, esa retención para temas de, obviamente ya en la dependencia policial, te van a, vamos a ver quién es esta persona. Si tiene antecedentes, no tiene antecedentes, entonces lo vas buscando ahí en la computadora, ¿no? A ver, vamos a ver, vayamos a ver, ¿tiene antecedentes, no tiene antecedentes? Si tiene antecedentes, tiene esto, lo aquello, etcétera. Entonces vas verificando, vas viendo en la computadora, ¿correcto? Eh, pero fíjense ustedes que este punto que yo en todo caso les señalo, tiene pues reglas bastante interesantes. Miren, ¿ah? Mm, lo mismo se aplica en el caso del examen de dosaje típico. No te llevan como detenido, sino te llevan como retenido. La persona va como retenida, la persona no va como detenida. Hay un punto distinto entre retención y detención. Entonces la persona va como retenida. Ahora, la gran interrogante es ahí, ¿y cuánto es el tiempo? Claro, vayamos al marco temporal. ¿Y cuánto es el tiempo en la cual una persona tendría que ir como retenida? Pregunta, vamos, ¿cuánto es el tiempo en la cual una persona podría estar como retenida? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuántas son las horas, mejor dicho, ¿no? En la cual una persona está como retenida. La persona como retenida, pues, doctor, ¿y cuánto tiempo está? Máximo 4 horas. Máximo 4 horas. El tiempo de retención es 4 horas. ¿No? Si es extranjero, son 12 horas, cambio, cierto. Pero máximo el tiempo en la cual una persona podría estar como retenido son 4 horas. Nada más. 4 horas y punto. ¿Ya? Y fuera de 4 horas, tendrían que dejarlo en libertad. Entonces, el tomarte la muestra de sangre, pues no va a demorar mucho. Seguramente está dentro de los parámetros de la muestra de sangre, está dentro de los parámetros, doctores, de las 4 horas. Entonces, no vamos a tener mucho problema. Pero, ¿cuánto creen ustedes que pasa para que te den el resultado del examen de alcoholemia? ¿Cuánto creen ustedes, doctores, que es el tiempo que pasa para el resultado del examen de alcoholemia? A ver. Sí, el resultado. Cuando te dicen, esto va a ser el resultado, ¿y cuánto tiempo creen ustedes que pasa para el resultado del examen de alcoholemia? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo pasa para el examen de alcoholemia? Depende del lugar donde estás, ¿no? O sea, hay lugares que son 24 horas, hay otros que son 72, hay otros que demoran 8 horas, demoran 10 horas.
Va a depender mucho, no, depende mucho de dónde estás. Si estás en provincia es peor. En algunos lugares en provincia tiene que ver al laboratorio de la ciudad reciente, va a remitir el resultado del examen de alcoholemia, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿y todo este tiempo que va a demorar para que te den el resultado, dónde debería encontrarse en este caso, el retenido? ¿Dónde debería estar el retenido, doctores? ¿El retenido debería estar libre o no? Sí, ¿verdad? Claro, el retenido tendría que estar en libertad, pues. El retenido tendría que estar libre, ¿o no? Claro, el retenido, estimado participantes, tendría que estar libre. Ahora ingresa. ¿Y por qué no lo dejan libre? O sea, si debe estar libre, esta persona tendría que volver como citado. O sea, ¿no? Decirle, ¿no? A ver, vamos a ver que esta persona retenido, sí, está retenido. Hay un examen, que es el examen de alcoholemia, ¿no? Tenemos el examen de alcoholemia. Y bueno, se la tomó la muestra y los resultados salen aproximadamente, los médicos han dicho, en 5 horas o 8 horas, qué sé yo. Entonces, toma esto porque te estamos citando, tú tienes que venir ahorita a las 7. Pero ¿cómo le dices a alguien que tal vez a la justa se le nota que está ebrio? Ahora yo te digo, a ver, sobre todo hablando del peruano, ¿no? ¿Tú crees que el peruano que sabe que ha cometido una falta, porque él es finalmente el que sí sabe si se ha tomado, pues, algunos traguitos, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el peruano va a regresar o se dará a la fuga? En base a la experiencia o en base a algunas cuestiones que no hablo necesariamente del peruano, entonces hablo del común denominador de quien se cree criollo, de quien se cree Pepito el Vivo. ¿Tú crees que si le programas y le dices venga como citado, va a venir o se va? No regresa, no regresa por miedo, por varios factores, entonces no regresa. Entonces, si no regresa, hay una inversión de tiempo, tiene ese resultado. Ahora hay que buscar detenerlo en flagrante delito, ya no va a haber ni bueno, entonces flagrancia, ¿no? Porque claro, la cuestión de flagrancia, desde el momento de la comisión del delito, que en este caso se da el resultado de alcoholemia, empezás a transcurrir 24 horas. Entonces 24 horas tendrías que buscarlo, no está en su casa y ahora ¿dónde lo buscas, no? Está inubicable. Entonces, muchas veces, para evitar ello, dicen, bueno, mejor la persona que se siga manteniendo aquí y ya luego, cuando vemos el resultado del examen de alcoholemia que se le ha tomado, vamos a decidir qué hacer. Entonces, la decisión que pueden tomar es una decisión de mantenerlo en el establecimiento ahí como, ya si encontramos obviamente la prueba de alcoholemia, en este caso, eh, vamos a ver aquí detenido, ¿no? O sea, si yo ya encuentro que el examen de dosaje etílico supera los gramos permitidos, entonces se procede a su detención, por más que esta persona ya estuvo pues como 8, 9, 10 horas. Ahora, eso es lo que suele suceder muchas veces, pero lo técnico es que la persona no debería estar retenida. Lo técnico, doctores, es que la persona no debería encontrarse como detenida. La persona tendría que enfrentar el marco o de enfrentar su proceso estando, doctores, libre, estando en libertad. Así tendría que enfrentar su proceso. Y cuando no lo dejan libre, entonces tendrías que recurrir ante el famoso habeas corpus, a ver si se recuerdan a qué tipo de habeas corpus, porque claro, si se han pasado del tiempo, ¿a qué tipo de habeas corpus? El habeas corpus traslativo, pues correcto, claro. Se han extendido del tiempo que se tenía que dar para su detención, se han pasado del tiempo para su detención, entonces el tipo de habeas corpus a las cuales vamos a recurrir es lógicamente, doctores,
al famoso habeas corpus traslativo. Y eso les digo, ¿no? Porque a veces muchos dicen, sí, lo que voy a presentar es un habeas corpus. Y yo les digo, por supuesto que sí, sé que vas a presentar un habeas corpus, pero ¿podría usted precisar qué tipo de habeas corpus va a presentar? Entonces, no, el habeas corpus traslativo. Ese es el tipo de habeas corpus que se va a presentar. Habeas corpus traslativo. No olvidar. Sí, habeas corpus traslativo. Ese es el que se presenta, ¿ya? Bueno, vamos a ver acá. Ahora, ya. Chun, 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 chun. Ya, esa es la misma. El habeas corpus instructivo. Ya luego vamos a hablar, pero ¿qué es el habeas corpus instructivo? ¿Quién me dice? A ver, vamos a darle tiempo para su participación. ¿Quién me dice de qué trata el famoso habeas corpus instructivo? El habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo, doctores. A ver. Ujú. No, cuando habla, no, no, el habeas corpus reparador no está relacionado al marco de tiempo en la cual una persona se encuentra detenida, ¿ah? O sea, cuando hemos hablado de el tipo de habeas corpus anterior y hacíamos mención al tipo de habeas corpus traslativo, el habeas corpus traslativo guarda relación con el marco de tiempo en la cual se va a restringir su derecho fundamental a la libertad. Toda restricción del derecho, incluso de quien es sentenciado ya y está purgando una condena, no tiene por qué estar ni un minuto más dentro del establecimiento carcelario, sino que solamente tiene que estar ahí dentro del parámetro que le corresponde en base a lo que la norma también señala, ¿no? O sea, no, no te puedes pasar del tiempo y la persona está ahí estando pues detenida, no, no, sino que esto tiene que dar dentro del respeto, ¿ya? Al plazo, ¿ok? Eso yo les quiero hacer partícipe. Ya, no, 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 o sea, no, no es que se trata porque yo lo voy a tener ahí y no, 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 sino que siempre se tiene que dar dentro del parámetros el respeto de la norma, ¿ya? En cambio, el habeas corpus que me haces mención, que es el habeas corpus reparador, es distinto. Acá lo que existe ya la persona está detenida, pero la persona que se encuentra detenida se le están vulnerando otros derechos, ¿no? Como el derecho a la vida, por ejemplo, el derecho a su integridad, es decir, la persona está siendo detenida, pero le empiezan a golpear, le dan tratos humillantes, ¿no? Entonces, ya vamos viendo en ese sentido que no solamente la vulneración viene a ser su derecho fundamental al libre tránsito, su derecho fundamental a la libertad, sino que otros derechos que esta persona posee o tiene se van viendo afectadas también, ¿ok? Se ven afectadas. ¿Listo? Ok, doctores, vayamos acá, ¿ok? Vayamos acá. Ya, el habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo ingresa cuando existen desapariciones sospechosas, ¿no? En un meeting, por ejemplo. Ustedes saben que existe el famoso, y aquí vamos a comentar un poco del derecho a la protesta. ¿Existe el derecho a la protesta? Sí, todos tenemos el derecho a la protesta, ¿no? ¿Y cuándo una persona tiene el derecho a la protesta? Cuando no estás de acuerdo con la forma de gobernar de una autoridad, por ejemplo. Entonces tú dices, mira, yo no estoy de acuerdo en la forma que gobierna fulano, mengano, sutano. Que me parece que ellos gobiernan de una manera que no es dable, ¿no? O que la autoridad que ahora ocupa un cargo importante ha prometido esto, lo aquello, lo otro, hizo promesas, promesas y promesas,
pero ahora la verdad es que, no, o sea, su promesa se las llevó el viento, ¿ok? O sea, ha prometido tanto que la verdad ahorita uno no solamente ya no se le cree, sino que todo lo que dijo en su momento era una mentira, todo era una falsedad, todo lo que dijo era realmente falso, no era una mentira, porque simplemente dijo cosas por decir. Entonces, cuando esto sucede, eh, lógicamente tiene el derecho a protestar. El derecho a la protesta no es otra cosa que el derecho que tiene toda persona para hacer sentir su incomodidad ante una autoridad que no está cumpliendo tal vez su función, que no está cumpliendo sus labores, pero por supuesto, toda protesta es de manera pacífica. Lo que pasa es que en una sociedad como la nuestra, el hombre, y es un poco de historia, ¿no? ¿Nosotros qué tipo de homo somos? ¿Qué tipo de homo somos nosotros? En teoría, ¿qué tipo de homo somos nosotros? ¿El homo sapien? ¿Solo sapien nada más? ¿Sino qué tipo de homo somos? El Homo sapiens sapiens, ¿no? Claro, el hombre pensante, el hombre razonable, ¿no? El hombre de las cavernas, el hombre impulsivo, ¿no? El hombre sin control, el hombre que se oculta, que extorsiona, que mata, que viola, ¿no? Se entiende que nosotros en teoría somos el Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Y todavía se entiende que ya de esta nueva generación, tendría, claro, en cambio, el hombre de las cavernas era pues una persona más impulsiva, ¿no? Era una persona que actuaba más por instinto de supervivencia. Entonces no era tan razonable, entonces era pues un cavernícola y como cavernícola hacía lo esto, lo otro, no se expresaba de manera adecuada y simplemente atacaba porque era su propio instinto, no había pensamiento, no pensaba, no razonaba. Entonces era entendible su actuar cavernícola de ser impulsivo. Como no había razón, entonces los conflictos se resolvían a puñetes, a golpes. La ley del más fuerte, ¿cierto? La ley de la selva, claro. Pero se entiende que el Homo sapiens sapiens es el hombre pensante, ¿no? El hombre que razona. Y como se entiende que es el hombre que razona, se entiende que es el hombre que sabe dialogar. Es el hombre que conversa, que sabe que hay que manifestarlo, pero dentro de la pasividad. Y que todo conflicto se va a resolver con el diálogo, con la empatía, con la serenidad, ¿cierto? No con la efusividad del hombre cavernícola, no. No con el actuar impulsivo del hombre cavernícola, no. Si no se entiende que toda solución de controversia va a ser con el diálogo. No con el cavernícola no pensante, ¿no? Porque el cavernícola no pensante se oculta. El cavernícola, sus situaciones digamos, de traumas emocionales, los quiere hacer a los demás, quiere la guerra, quiere la violencia, no se siente cómodo con ello, busca una situación porque es el hombre cavernícola, pues, ¿no? El hombre de antaño. Entonces, pues nosotros se entiende que somos el famoso Homo sapiens sapiens, que lo vamos a resolver con diálogo. Entonces, el hombre cavernícola dice, pues no, el derecho a la protesta, la única forma del derecho a la protesta es cuando haya muerte, cuando haya sangre, ¿no? Solo es la única forma. Entonces el hombre cavernícola piensa de esa manera. Ya no es un Homo sapiens sapiens, no piensa pues, sino que es impulsivo, ¿no? Es temperamental. Y se justifica todavía porque dice, soy impulsivo, soy temperamental. Lo que está diciendo es, soy un cavernícola, pues, no pienso, ¿no? O sea, la ley que decía, no, pienso, luego existo. Este existe y luego, si puede pensar, piensa. Si no, ni piensa, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto ya? Tiene mucho que ver, porque en el caso del derecho a la protesta, por ejemplo, vamos a poner un hecho en concreto. Mire, porque estamos hablando de derechos fundamentales también. Estamos hablando de los derechos fundamentales. Miren, a ver, digamos, a ver, se me ocurre, va a haber un paro de transportistas. Hay un paro de transportistas.
Ya, yo le voy a poner el ejemplo, ustedes me van a decir, ¿ya? Vamos a ver cuántos Homo sapiens sapiens hay y cuántos todavía Homos o el aspecto cavernícola está. Porque así estemos en siglo XXI, hay personas que igual el pensamiento sigue siendo cavernícola, y es así. Profesor, ¿puede haber abogados cavernícolas? Existe abogados cavernícolas. O sea, no determina el título, no, pues. Empezar, no sabe, no sabemos, bueno, no voy a ingresar en detalles, pero puede haber abogados cavernícolas o profesionales cavernícolas. No te garantizo el doctorado, lo oculto, como alguien decía, ¿no? La clase no lo compras en la universidad, pues es algo que va en tu formación de familia, de ser humano, tú mismo, tus propios valores y demás cuestiones, ¿correcto? Pero bueno, volvamos acá. Entonces, se va a hacer un paro de transportistas, por ejemplo, ¿ah? Entonces han decidido y dicen, vamos a quemar las pistas, las carreteras, vamos unidos porque no es posible que se suba el precio del combustible, etcétera. Listo, vamos, mañana nadie trabaja. Paro total. Y hay un sector que dice, sí, pero nosotros la verdad que no estamos conformes con la manera de trabajar. O sea, a nosotros no nos afecta tanto. Entonces, no, nosotros estamos bien. Mañana vamos a trabajar, que es un pequeño sector, ¿ah? Entonces, este pequeño sector va pues a trabajar, ¿no? Con su movilidad y todo esto. Entonces va con su movilidad y todo, y los otros que lo ven, dicen, mira, ahí está una persona, si hemos dicho bien clarito que nadie salga, entonces este que ha salido para su escarmiento hay que lanzarle piedras al automóvil. Entonces lo bajan en la luna, ¡pum! Se lo bajan en la luna, la persona que están ahí, ¡pum! Lo revientan la cabeza y todos dicen, bravo, bravo, porque está bien, ¿para qué sale? Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Qué te dice a usted como ser humano Homo sapiens sapiens? Hombre pensante, ¿la actitud está bien? Tu hombre derecho que abrazas y reconoces el derecho constitucional, ¿está bien? Ahora, yo te digo, usted, hombre cavernícola, hombre impulsivo, hombre que no piensa, sino que dice, vamos con todo, ¿no? Al estilo cavernícola de antes, porque hay que cazar al animal y alguien nos quiere quitar a la presa, entonces, pum, pum, lo destrozamos, lo hacemos lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, finalmente tú identificas qué tipo de homo eres, ¿no? Lo teórico, claro, pues entonces ahí, claro. Entonces, ahora, profesor, yo soy como cavernícola, soy feliz. ¿Ya qué te puedo decir ahí? Pues no, ¿qué te puedo decir? Porque ya el sentido de la felicidad ya es distinto, pues. Pero lo teórico es que la teoría te dice que el hombre que evoluciona, muy bien, es el hombre que resuelve todo con diálogo. No, es el hombre que resuelve con diálogo. Muy bien. El hombre que es empático. El hombre que es empático, que resuelve con diálogo, solucionamos la controversia. Nosotros somos homo sapiens sapiens. Y esto es para todo, ¿ah? En el matrimonio, ¿no? Pero igual no nos llevamos bien, caracteres diferentes. Sí, pues entonces tú, lamentablemente, bueno, en su momento habrá habido atracción y todo ello, pero no nos llevamos muy bien. Bueno, hay que solucionar este impasse. Solucionamos este impasse. Este es el monto de pensión de alimentos que yo voy a dar, voy a reconocer a mi hija, no hay ningún problema. Llegamos a un acuerdo. Hay que cumplir el acuerdo, cumplamos el acuerdo. El hombre pensante, no el hombre que resuelve, el hombre que está ahí. Pero, ¿cuál es el hombre cavernícola? El hombre que insulta, que dice calificativos, que no dice absolutamente nada, que se pone ahí, pues, al mismo estilo troglodita, ¿no? Diciendo varias cosas por acá, gritando, es el hombre cavernícola, que no es Homo sapiens sapiens. O sea, si ve el cuestión de la historia. Entonces, es la persona que no soportar diálogos, que dice, denúnciame, pues, haga lo que desea, cero diálogo. Y ahí tenemos, pues, una situación, ¿no? Entonces, pero ya, bueno, nos vamos a abarcar un poco de esa cuestión que yo les estaba comentando, ¿ya? Lamentablemente es así, ¿no? Por eso algunos críticos decían que lamentablemente estamos en una sociedad que lejos de evolucionar, involucionamos. Y bueno, estamos destinados a destruirnos a nosotros mismos, ¿no? Y le estamos dando mucho hincapié a la máquina,
Por eso, no sé si ustedes han escuchado que la máquina finalmente va a gobernar a quiénes, a los humanos. Hoy en día con el tema de la IA, ya todos se han vuelto locos con la IA, la inteligencia artificial. La máquina está dejando de lado a la esencia del humano porque la máquina está pensando porque el ser humano que es Homo sapiens sapiens ya no es Homo sapiens sapiens, sigue siendo involucionado. Y eso es lamentable, pues, ¿no? Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el habeas corpus instructivo? Es que en el derecho a la protesta, en el derecho a la protesta tienes todo el derecho a poder manifestar, ¿ya? Tienes todo el derecho a poder, digamos, hacer marcha pacífica y respetar los otros derechos. Porque el hombre pensante es el hombre que respeta los derechos fundamentales, no tus propios derechos fundamentales, los derechos fundamentales de los demás. Yo voy a la protesta, no quieren acompañarme, respeto su forma de pensar. Vamos todos a manifestar. Manifestamos lo que queremos manifestar, no cerrando calles, no poniendo llantas, porque la demás persona qué culpa tiene, ¿no? O sea, finalmente eh, toda persona tiene su libertad de decisión, no puedes imponer decisiones. Entonces, esa situación hace que a veces, mira, no es una justificante, ¿no? Pero ahí ingresa el habeas corpus instructivo, porque también fuego con fuego no es la forma adecuada, ¿no? Porque fíjense ustedes que ya volvemos al tema cavernícola, pues, o sea, ya las manifestaciones dejan de ser manifestaciones, dejan de ser el derecho a la protesta para convertirse pues en una pugna, ¿no? En una lucha. Te lanzo fuego, tú me lanzas fuego, te lanzo piedra, yo respondo, una guerra. Entonces, el Homo sapiens sapiens no sabemos dónde está, pues, ¿no? O sea, todavía estamos en el hombre de las cavernas, que vivimos en casas, que vivimos en edificios, con ternos, con corbatas, pero seguimos siendo cavernícolas, ¿no? Entonces, en esa situación, cuando existe por ahí desapariciones, uno dice, pero acá mi hijo ha ido a manifestar, o la ley Pulpín que en su momento, por ejemplo, se daba, ¿no? Pero ¿por qué ahora ya no aparece? Y como saben que hay cuestiones así medio sospechosas, dicen, ah, no, pues para mí que lo han desaparecido, lo van a golpear, ha sido la persona, de acuerdo a lo que me han dicho, detenida. Entonces, ante esas circunstancias, es una posibilidad, doctores, recurrir al famoso habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo, acabo de dar lectura, es un tipo de habeas corpus que opera principalmente contra los delitos de lesa humanidad, en especial cuando se trata de desapariciones forzosas. Podría ser rondas campesinas, manifestaciones detenidas por autoridades o grupos militares. De igual forma se aplica para garantizar el derecho a la verdad, el mismo en el caso peruano que es un derecho indenominado o no declarado gozando de plena protección, ¿no? Es un tipo de habeas corpus, a diferencia de los demás, se caracteriza por dada la situación de alto riesgo que sufre la persona desaparecida, donde su vida está en peligro. Entonces, ¿qué es lo que algunos tal vez hacen? ¿No? O sea, no es que sea una cuestión estratégica, pero finalmente quienes realizan, por ejemplo, su derecho a la protesta, dicen, pero nosotros vamos a protestar pacíficamente, pero yo no sé si hay personas infiltradas. Entonces nosotros estamos marchando pacíficamente y el infiltrado agarra la piedra y lo lanza a los policías. Y luego van a hacer sacar que nosotros somos los revoltosos. Entonces dicen, mira, y lo van a tener a varios, ni siquiera si todos estamos haciendo una manifestación pacífica, como lo señala la Constitución Política. Entonces, para que no nos detengan, para evitar alguna desaparición de nosotros, plantamos el habeas corpus. Vamos a hacer una manifestación, pero en esa manifestación, al amparo también, doctores, lo que viene a ser obviamente el habeas corpus, señala, ¿no? Que es un derecho, obviamente, latente o inherente al ser humano. ¿Ok? Y así se van dando, doctores, esos otros derechos ahí existentes también. ¿Ya? Muy bien. Mm, acá vamos a ver un poquito, les voy a comentar, del proceso de amparo. De todo lo que les he manifestado hace un momento es el habeas corpus, pero acá ahora les manifiesto un poco del amparo, el proceso que es una garantía constitucional, pero que la garantía constitucional, doctor, es el proceso de amparo.
Cuando hablamos de amparo, la Constitución de 1979 incorporó el proceso de amparo como un mecanismo de defensa de los derechos fundamentales de la persona distintos a la libertad personal. La vigente Constitución de 1923 recoge el amparo en su artículo 200, inciso 2, en el siguiente tenor, ¿no? Nos dice, bueno, vamos a ver acá. Eh, Obviamente que el amparo ingresa ante la protección de aquellos derechos que no son reconocidos por el habeas corpus. Por ejemplo, vamos a ver acá, ¿no? Eh, Objeto de protección de derecho protegido por el proceso de amparo. El proceso de habeas corpus, como nosotros hemos dicho, protege el derecho fundamental a la libertad, al libre tránsito que goza una persona, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del amparo, tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, por ejemplo, el mismo derecho a la protesta y otros derechos inherentes a las cuales también hay que darle protección, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, a la herencia, a la identidad, al medio ambiente, a la salud, la educación, la seguridad, etcétera. Todos estos derechos son reconocidos también en el marco constitucional, doctores, y que desde luego que sí ingresarán como marco de protección en el caso, por ejemplo, el habeas corpus no los logra proteger porque, como hemos manifestado, el habeas corpus solamente tiene marco de protección al derecho fundamental que es la libertad, pero el derecho al trabajo no lo tiene. Y si existe una vulneración al derecho al trabajo, podemos recurrir al amparo. ¿Ya? Pues claro, recorremos a la vía, en todo caso, doctor, el proceso constitucional de amparo. El derecho a la salud de la misma manera, el derecho a la educación. En ese contexto, doctores, recurrimos al proceso de amparo. ¿Sí? Muy bien, doctores. Eh, entonces, ya en esta sesión final, hemos visto, pues, juntamente con ustedes, la existencia de estos otros derechos de reconocimiento constitucional también, derechos fundamentales. ¿Ya? Muy bien, doctores, llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles a cada uno de ustedes que siempre han estado presentes, participativos en las sesiones de clase, doctores. Un abrazo a cada uno de ustedes y ya nos estaremos viendo más adelante. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Sergio. Muchas gracias, doctores. Damos por culminado el diplomado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Muchas gracias una vez más. Muy buenas noches.